El transbordador Challenger, lanzado por la NASA, se desintegró 73 segundos después de su despegue, el 28 de enero de 1986. Este trágico accidente resultó en la muerte de los 7 miembros de la tripulación. Uno de los factores clave que contribuyó al desastre fue la falla de un sello en un cohete de combustible sólido, conocido como O-Ring, que se volvió frágil debido a las bajas temperaturas en la mañana del lanzamiento. A pesar de las preocupaciones planteadas por ingenieros sobre el impacto del frío en los O-Rings, la misión continuó. Durante los primeros 73 segundos del vuelo, el transbordador atravesó varias fases críticas, incluyendo la aceleración inicial y el despegue. La falla del O-Ring permitió que los gases calientes del cohete escaparan, lo que llevó a la destrucción del transbordador. El accidente del Challenger tuvo un profundo impacto en la NASA y en la percepción pública de la exploración espacial. Se llevaron a cabo investigaciones exhaustivas, y la Comisión Rogers, formada para investigar el accidente, identificó fallos en la comunicación y la cultura organizacional de la NASA como factores que contribuyeron a la tragedia. Como resultado, la NASA implementó cambios significativos en sus procedimientos de seguridad y gestión de riesgos. El 28 de enero de 1986, millones de personas se reunieron frente a sus televisores, llenos de expectación y entusiasmo, para presenciar un acontecimiento que prometía ser un hito en la exploración espacial. El transbordador Challenger, un símbolo de la innovación y el avance tecnológico de la NASA, se preparaba para su misión STS-501L. Este vuelo en particular había capturado la atención del público, no solo por el prestigio de la agencia espacial, sino también porque incluía a Christa McAuliffe, una docente de secundaria que iba a convertirse en la primera maestra en viajar al espacio. La idea de que una educadora pudiera transmitir su experiencia desde la órbita terrestre había inspirado a generaciones de estudiantes y adultos por igual, lo que aumentaba la expectación ante el lanzamiento. Sin embargo, en un trágico giro de los acontecimientos, lo que comenzó como un momento de celebración se convirtió en una pesadilla. En cuestión de apenas 73 segundos después del despegue, el transbordador Challenger se desintegró en una espectacular bola de fuego, iluminando el cielo y dejando a una nación en estado de shock. Los ojos del mundo estaban fijos en este evento, y lo que debería haber sido un triunfo de la tecnología se transformó en un desastre devastador. 7 valientes astronautas perdieron la vida ese día, sus sueños y aspiraciones evaporándose en el aire, mientras millones de espectadores atónitos se enfrentaban a la dolorosa realidad de la tragedia. La tragedia del Challenger no solo dejó una marca indeleble en la NASA, sino también cambió la percepción pública sobre la exploración espacial en Estados Unidos. Hasta ese momento, el espacio era visto como un nuevo frontier lleno de oportunidades y promesas. Sin embargo, el accidente trajo consigo un cuestionamiento profundo sobre la seguridad y los riesgos inherentes a la exploración espacial. La confianza que el público había depositado en la NASA se tambaleó, y Estados Unidos nunca volvió a mirar el espacio de la misma manera. La tragedia obligó a una reevaluación de los protocolos de seguridad y a una reflexión sobre la naturaleza del sacrificio y la valentía que implica la exploración de lo desconocido. En los años posteriores, el legado del Challenger se convirtió en un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de la preparación meticulosa en las misiones de alto riesgo. A pesar de la tristeza y el dolor que dejó el accidente, también se erigieron monumentos y se realizaron homenajes a los astronautas caídos, asegurando que su sacrificio no sería olvidado y que sus contribuciones a la ciencia y la educación seguirían inspirando a futuras generaciones. Pero esta no es solo la historia de un accidente, es la historia de decisiones ignoradas, advertencias desoídas y una tragedia que pudo haberse evitado. Para comprender la magnitud de esta narrativa, es fundamental adentrarse en los detalles que rodearon aquel fatídico día y reconocer cómo una serie de elecciones críticas y la falta de atención a las señales de advertencia llevaron a un desenlace tan devastador. En las semanas previas al lanzamiento, los ingenieros de la NASA y el equipo de diseño del transbordador Challenger habían expresado su creciente preocupación por las condiciones climáticas que se pronosticaban para el día del lanzamiento. Las temperaturas inusualmente frías de enero planteaban serios interrogantes sobre la integridad de los sellos de goma en los cohetes de combustible sólido, conocidos como O-Rings, que se volvieron frágiles debido a las bajas temperaturas en la mañana del lanzamiento. Estos ingenieros, que dedicaron sus vidas a la seguridad de las misiones espaciales, hicieron llamados urgentes para retrasar el lanzamiento, advirtiendo de los riesgos que posiblemente podrían comprometer la seguridad de la tripulación. Sin embargo,
Sus voces se encontraban en medio de una presión abrumadora por parte de los altos mandos de la NASA y sus contratistas, quienes estaban ansiosos por cumplir con los plazos establecidos y mantener la imagen de éxito de la agencia. Esta historia no solo revela un accidente trágico, sino también un profundo conflicto entre la urgencia de la misión y la seguridad de los astronautas. Las decisiones que se tomaron, impulsadas por la ambición y el deseo de cumplir con un cronograma, ignoraron las advertencias de aquellos que tenían el conocimiento técnico necesario para evaluar los riesgos. Este dilema se intensificó aún más por la cultura organizacional de la NASA en aquel momento, que priorizaba el cumplimiento de los objetivos sobre la seguridad, lo que llevó a un clima en el que las preocupaciones se minimizaban o se desmistaban. La tragedia del Challenger se convierte así en un espejo que refleja no solo la fragilidad de la vida humana, sino también el costo de la obstinación y la falta de comunicación efectiva en las organizaciones. Cada una de las decisiones tomadas y cada advertencia ignorada fueron eslabones en una cadena que finalmente llevó a la catástrofe. Las historias de los 7 astronautas que perdieron la vida se entrelazan con las de los ingenieros y científicos que clamaron por la cautela, revelando una verdad dolorosa: que el progreso y la ambición, cuando no se equilibran con el respeto por la seguridad y la vida, pueden tener consecuencias trágicas e irreparables. La memoria del Challenger y sus valientes tripulantes nos recuerda la importancia de escuchar las voces de advertencia y de poner siempre la seguridad por encima de la prisa. A través de esta narrativa, prometemos no solo honrar a aquellos que perdieron la vida, sino también aprender de sus experiencias, asegurando que su legado no sea solo un recordatorio de la tragedia, sino también un faro de aprendizaje para el futuro. Esta es, en esencia, una historia de humanidad, de errores que se pueden evitar y de la necesidad constante de reflexionar sobre nuestras decisiones, tanto en la exploración del espacio como en todos los aspectos de la vida. Mini flashback antes del lanzamiento. Antes de que los motores del transbordador Challenger rugieran y lo elevaran hacia el vasto cielo, había un momento de pausa, un instante en el que se podía sentir la anticipación en el aire. Las imágenes se suceden en una secuencia vibrante, retratando a los miembros del equipo que formarían parte de esta histórica misión. En cada rostro se podía ver un destello de determinación, emoción y en algunos casos nerviosismo. El comandante Francis Scobie, un veterano de la NASA con una vasta experiencia en el espacio, se mostraba sereno y determinado. Había liderado misiones anteriores y su dedicación al servicio de su país era palpable. Su confianza era una fuente de inspiración para el resto de la tripulación y el personal que lo rodeaba. En su mirada se reflejaba no solo su preparación técnica, sino también su profundo sentido de responsabilidad hacia los 7 astronautas que confiaban en su liderazgo. A su lado también se preparaba para este significativo viaje la especialista Judith Resnik. Con una brillante carrera como ingeniera y piloto, Resnik era un símbolo de la creciente inclusión de mujeres en campos tradicionalmente dominados por hombres. Su entusiasmo era contagioso, y su pasión por la ciencia y la exploración del espacio brillaba en cada palabra que compartía con su equipo. En los días previos al lanzamiento, sus risas y su energía eran un recordatorio de que la misión no solo era un avance científico, sino también una celebración de la humanidad y la diversidad. Sin embargo, el verdadero corazón de esta misión era Krista McAuliffe, la primera civil en ser seleccionada para participar en un viaje espacial. Como maestra de secundaria, McAuliffe no solo representaba una oportunidad única para llevar la educación al espacio, sino también encarnaba la esperanza y los sueños de miles de estudiantes en todo el país. Se había preparado durante meses para este momento, ansiosa por compartir su experiencia desde la órbita terrestre con sus alumnos a través de lecciones transmitidas en vivo. Su entusiasmo y dedicación a la educación eran palpables, y su presencia en la misión inspiraba a muchos a aspirar a alcanzar sus propias estrellas. Las imágenes del equipo, capturadas en los días previos al lanzamiento, revelaban momentos de camaradería y amistad, así como la seriedad del trabajo que estaban a punto de llevar a cabo. Los abrazos, las sonrisas y los momentos de risa en medio de la intensa preparación eran un recordatorio de que aunque la misión era un esfuerzo colectivo, cada astronauta también era un individuo con sueños, aspiraciones y seres queridos que los apoyaban desde la Tierra. Mientras el equipo se preparaba para el lanzamiento, la atmósfera estaba impregnada de emoción y nerviosismo. La cuenta regresiva se acercaba y cada uno de ellos sabía que estaban a punto de hacer historia. Sin embargo, en medio de esa anticipación, había un trasfondo de advertencias y preocupaciones que no se podían ignorar. Los ingenieros y técnicos, apasionados por la seguridad y el éxito de la misión, se enfrentaban a un dilema que pesaba sobre ellos: la presión de cumplir con los plazos y la urgencia de llevar a cabo la misión frente a la necesidad de priorizar la seguridad de la tripulación. Este mini flashback, lleno de imágenes vívidas y momentos significativos, nos recuerda que detrás de cada misión espacial hay una historia humana rica y compleja.
La valentía, la dedicación y los sueños de estos astronautas se entrelazan con la realidad de los riesgos que enfrentaban. En última instancia, este relato no solo trata sobre un lanzamiento, sino sobre las esperanzas y los sacrificios de aquellos que miran hacia el cielo, dispuestos a explorar lo desconocido, mientras las sombras de decisiones pasadas comienzan a alzarse en el horizonte. Esperanza, sonrisas y entusiasmo de los años 80. Los años 80 fueron una década marcada por un espíritu vibrante de esperanza y optimismo, en la que el mundo parecía estar al borde de descubrimientos y avances sin precedentes. En medio de una era de cambios sociales, políticos y tecnológicos, la sociedad se sentía impulsada por un aire de entusiasmo que permeaba todos los aspectos de la vida cotidiana. Las calles estaban llenas de risas y sonrisas, y la cultura popular reflejaba una sensación de posibilidad ilimitada que resonaba en el corazón de las personas. A medida que la tecnología avanzaba, las innovaciones en la comunicación y el entretenimiento comenzaron a transformar la forma en que las personas se conectaban y compartían sus vidas. La llegada de los teléfonos móviles, las computadoras personales y los primeros videojuegos hizo que la vida cotidiana fuera más emocionante y accesible. Las familias se reunían alrededor de la televisión para disfrutar de programas icónicos y películas que capturaban la imaginación colectiva como E.T. el extraterrestre y Star Wars, que fomentaban un sentido de asombro y aventura. En este contexto, la exploración espacial se convirtió en un símbolo de lo que la humanidad podía lograr. La NASA y sus misiones emblemáticas, como los vuelos del transbordador espacial, inspiraban a una generación a mirar hacia el cielo y soñar con un futuro donde el espacio no fuera solo un vasto vacío, sino un nuevo hogar lleno de oportunidades. La imagen de un transbordador despegando hacia el cosmos representaba no solo el avance científico, sino también la esperanza de que el trabajo en equipo, la dedicación y la innovación podrían llevar a la humanidad a nuevas alturas. Las sonrisas iluminaban los rostros de quienes seguían de cerca los lanzamientos espaciales, llenos de emoción ante la posibilidad de que algún día pudieran ser parte de algo tan grandioso. Los niños de esa época soñaban con ser astronautas, con flotar en gravedad cero y ver la Tierra desde una perspectiva completamente nueva. Las aulas estaban llenas de charlas sobre el espacio, y los maestros, inspirados por la exploración espacial, incorporaban la ciencia y la tecnología en sus lecciones de una manera que despertaba la curiosidad y la imaginación de sus estudiantes. Las ferias de ciencia se llenaban de proyectos sobre roquetes y planetas, y los jóvenes aprendían sobre la importancia de la exploración y el conocimiento a medida que miraban hacia el cielo con asombro. Las comunidades se unían en torno a estos momentos históricos, organizando fiestas y reuniones para ver los lanzamientos en grupo. Los niños pintaban sus caras con los colores de la NASA y llevaban carteles animados, mientras que los adultos compartían su entusiasmo y su orgullo por los logros de su país. La sensación de unidad y propósito era palpable, y la idea de que todos podían contribuir a un futuro brillante unía a las personas en un mismo sentimiento de esperanza. Sin embargo, esa década también estuvo marcada por desafíos, tanto en el ámbito social como político. A pesar de las tensiones de la Guerra Fría y los problemas económicos, la resiliencia de las personas brillaba a través de los momentos de alegría y celebración. La música, la foda y el arte de los años 80 reflejaban un deseo de libertad y expresión, mientras que los movimientos sociales luchaban por la igualdad y los derechos civiles, creando un ambiente de cambio y progreso. En este contexto, el entusiasmo por el futuro se entrelazaba con el deseo de un mundo mejor, donde la innovación y la creatividad pudieran florecer. El espíritu de los años 80, lleno de esperanza, sonrisas y entusiasmo, se convirtió en el telón de fondo de una era en la que los sueños y las aspiraciones parecían alcanzar nuevas alturas. A medida que las familias se reunían para celebrar los logros de la humanidad, el sentimiento compartido de que el futuro era un lienzo en blanco se volvió más fuerte, llenando a todos de la convicción de que podían ser parte de algo mucho más grande que ellos mismos. Este clima de optimismo y aventura sentó las bases para los eventos que estaban por venir, moldeando la historia y el legado de una generación que nunca dejaría de soñar con alcanzar las estrellas. Cliffhanger. Lo que nadie sabía es que incluso antes del despegue, la misión ya estaba condenada. La frase se cierne en el aire como una sombra ominosa, dejando a la audiencia en un estado de anticipación y temor. Mientras las imágenes de preparación y entusiasmo se desvanecen, se revela un trasfondo oscuro que pocos habían considerado. Detrás de las sonrisas y el fervor por la exploración espacial, había una serie de decisiones y advertencias que se habían pasado por alto, creando una atmósfera cargada de tensión y peligro. En los días previos al lanzamiento, los ingenieros y técnicos de la NASA se encontraban inmersos en un frenético ciclo de preparación.
Cada detalle era meticulosamente revisado, desde los sistemas de control hasta los cohetes de combustible sólido. Sin embargo, en medio de esta meticulosa planificación, surgieron inquietantes señales de alerta. Los informes sobre las bajas temperaturas de enero comenzaron a circular, y varios miembros del equipo expresaron sus preocupaciones acerca de la integridad de los O-rings, que sellaban los cohetes sólidos. Estas pequeñas piezas de goma, aparentemente insignificantes, eran cruciales para garantizar que no hubiera fugas de combustible durante el lanzamiento. A pesar de este conocimiento, las advertencias fueron desestimadas por aquellos en posiciones de poder que priorizaban el cronograma sobre la seguridad. Los ingenieros, que pasaron largas horas analizando datos y realizando simulaciones, se encontraban atrapados en un dilema moral. Sabían que las condiciones climáticas eran desfavorables y que la misión podría estar en peligro, pero la presión por cumplir con el lanzamiento era abrumadora. Las reuniones se tornaron tensas y las voces de quienes clamaban por la seguridad se perdían en el bullicio de la urgencia. Mientras el reloj avanzaba hacia la cuenta atrás, las dudas se apoderaban de algunos de los miembros del equipo, que se preguntaban si realmente estaban haciendo lo correcto. Era un suspenso palpable que flotaba en el aire, una amenaza latente que nadie quería reconocer. Con cada minuto que pasaba, la atmósfera se volvía más tensa. Las imágenes de los astronautas, sonrientes y llenos de esperanza, contrastaban de manera inquietante con la creciente ansiedad de los ingenieros, que sabían que la misión estaba en un delicado equilibrio. ¿Podrían las decisiones que se tomaron en las horas previas al lanzamiento ser el factor determinante en el destino de todos a bordo? La pregunta permanecía sin respuesta, creando un aire de inquietud que se intensificaba a medida que se acercaba el momento crucial. Finalmente, el día de lanzamiento llegó. Las luces brillantes del centro de control iluminaban los rostros de quienes se habían reunido para presenciar el despegue. El entusiasmo era palpable, pero había un murmullo de preocupación que se filtraba entre los miembros del equipo. Mientras la cuenta regresiva avanzaba, algunos ingenieros intercambiaron miradas preocupadas, pero la maquinaria de la NASA estaba en marcha, y la presión era implacable. Era un momento de celebración, pero también de incertidumbre, una dualidad que se sentía en cada rincón del complejo. En ese instante crucial, mientras la multitud contenía la respiración y los motores comenzaban a rugir, el eco de las advertencias ignoradas se hizo más fuerte que nunca. ¿Sería posible que, incluso antes de que el transbordador despegara, la misión ya estuviera condenada? La pregunta resonaba en la mente de quienes conocían la verdad, creando un sentimiento de desasosiego que se apoderaba de la escena. La narrativa se tornaba más compleja. Un recordatorio de que las decisiones tomadas en la sala de juntas y en el laboratorio podían tener consecuencias fatales. Este cliffhanger no solo dejaba a la audiencia al borde de sus asientos, sino que también los invitaba a reflexionar sobre el costo del progreso y la importancia de escuchar a aquellos que, a menudo, son silenciados por la urgencia y la ambición. Mientras la cuenta regresiva llegaba a su fin, el destino de la misión y de los valientes astronautas a bordo pendía de un hilo, sumergiendo a todos en un abismo de incertidumbre y suspenso. La atmósfera en el Centro Espacial Kennedy estaba cargada de emoción y nerviosismo. La cuenta atrás de la NASA resonaba en el aire, una cadencia rítmica que marcaba el pulso de un momento trascendental. T10, 9, 8. La voz del locutor, firme y clara, reverberaba en los altavoces, cada número resonando como un tambor de guerra. Las miradas de los espectadores estaban fijas en la enorme estructura del transbordador Challenger, un coloso de acero y tecnología que prometía llevar a la humanidad a nuevas alturas. Los corazones latían con fuerza y cada segundo que pasaba llenaba el aire de una energía palpable. 7, 6, 5. La multitud contenía la respiración, y en los rostros de los ingenieros y técnicos se reflejaba una mezcla de ansiedad y esperanza. La emoción era abrumadora, y el orgullo de ser parte de un momento histórico llenaba el ambiente. 4, 3, 2. Era un instante de anticipación pura, un momento suspendido en el tiempo. Las manos se apretaban, los ojos se iluminaban, y las sonrisas se mantenían firmes a pesar de la presión creciente que se sentía en el aire. 1. Liftoff. Y entonces ocurrió. El rugido de los motores estalló como un trueno, reverberando a través del complejo espacial y sacudiendo el suelo bajo los pies de todos los presentes. El sonido era ensordecedor, una explosión de energía que anunciaba el comienzo de una nueva era de exploración. Las llamas ardían intensamente mientras el Challenger se encendía, y la vibrante mezcla de gases y combustibles se unían en un espectáculo de luz y sonido.
Los espectadores, atónitos, levantaron la vista y vieron cómo el transbordador comenzaba a elevarse, deslizándose lentamente al principio, pero luego con una fuerza inigualable, rompiendo las ataduras que lo mantenían en la Tierra. Hacia el cielo azul, el Challenger se alzaba majestuosamente, dejando atrás la plataforma de lanzamiento como un pájaro gigante que finalmente había encontrado su libertad. En ese momento el mundo parecía detenerse. Los sueños, las esperanzas y los sacrificios de todos los involucrados convergían en un solo punto, un momento de gloria que todo el país celebraba. Las cámaras capturaban cada ángulo, cada destello de la brillante estela de humo que dejaba atrás mientras el transbordador ascendía hacia el infinito, desafiando la gravedad y empujando los límites de la exploración humana. Pero en medio de esta euforia, una tensión subyacente comenzaba a surgir. Mientras todos se dejaban llevar por la emoción del lanzamiento, una sombra de inquietud se cernía sobre los ingenieros que sabían que las condiciones climáticas no eran las óptimas y que las advertencias sobre los O-rings habían sido desatendidas. Era un recordatorio de que a menudo el progreso viene acompañado de riesgos que no se pueden ignorar. La alegría y el orgullo del lanzamiento contrastaban con esta inquietud, creando una atmósfera cargada de tensión. La multitud celebraba, pero había un pequeño grupo que, en su interior, no podía evitar sentir un escalofrío de preocupación. Y entonces, en un instante dramático y desgarrador, el impulso del momento se detuvo. La cuenta atrás había llegado a su fin, pero el destino de la misión estaba a punto de cambiar. 73 segundos después, todo terminó. La frase flotó en el aire como un eco sombrío, un recordatorio de que la fragilidad de la vida humana es a menudo eclipsada por la ambición y la búsqueda de conocimiento. Lo que había comenzado como un momento de triunfo se tornaría en una tragedia que marcaría la historia, y el contraste entre la esperanza y la fatalidad se convertiría en un legado que resonaría a lo largo del tiempo. La tensión en el aire se volvía palpable, y la pregunta que todos se hacían era: ¿cómo podría un sueño tan grande convertirse en una pesadilla tan rápida y devastadora? La emoción del lanzamiento se había transformado en un presagio inquietante, un recordatorio de que, en el camino hacia lo desconocido, a menudo se encuentran peligros inesperados. La carrera espacial de los 80. La década de los 80 marcó un periodo de renovación y ambición en la carrera espacial, donde la NASA se propuso llevar la exploración del espacio a un nuevo nivel, transformando lo que alguna vez fue un esfuerzo titánico y extraordinario en una serie de vuelos rutinarios. Después de los logros históricos de los años 60, cuando el Apolo 11 llevó a los primeros humanos a la Luna, la NASA se enfrentaba a la tarea de mantener el interés del público y justificar su existencia en un mundo que comenzaba a mirar hacia otros horizontes. Así, la visión de la NASA se centró en la idea de que los viajes espaciales deberían formar parte de la vida cotidiana, accesibles y repetibles, como los vuelos comerciales en avión. La introducción del transbordador espacial, un vehículo reutilizable, simbolizaba esta nueva era. La intención era que cada lanzamiento no solo fuera un evento excepcional, sino parte de un programa continuo que facilitara la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la colaboración internacional. Las misiones del transbordador se convirtieron en una plataforma para llevar a cabo experimentos en microgravedad, realizar tareas de mantenimiento en el espacio y, sobre todo, inspirar a una nueva generación a mirar hacia las estrellas con la esperanza de que algún día todos podrían ser parte de esa aventura. La NASA estaba determinada a demostrar que el espacio no era solo el dominio de científicos e ingenieros, sino un lugar donde cualquier persona podría soñar con estar. Presentación de los 7 astronautas. En este contexto, el transbordador Challenger estaba a punto de llevar a cabo su misión STS-51L, una misión que se convertiría en tanto orgullo como tragedia. A bordo estaban 7 astronautas, cada uno de ellos con un bagaje único y sueños que los llevaron a cruzar el umbral hacia lo desconocido. 1. Francis Scobie, el comandante de la misión, era un veterano de la NASA con un amor profundo por la aviación. Desde pequeño, había mirado hacia el cielo con admiración, soñando con ser piloto. Su experiencia y liderazgo eran fundamentales, y su pasión por la exploración espacial inspiraba a todos a su alrededor. Para él, cada misión era una oportunidad no solo para avanzar en la ciencia, sino también para dejar un legado de descubrimiento y valentía. 2. Michael J. Smith, el piloto, era un hombre de familia que siempre había querido ser astronauta. Su dedicación a la aviación y su deseo de contribuir a la exploración del espacio lo habían llevado a cumplir su sueño. Smith era conocido por su sentido del humor y su habilidad para mantener la calma en situaciones de alta presión, lo que lo convertía en un compañero valioso para su equipo. 3.
Ronald McNair, un físico y el primer afroamericano en ser seleccionado para un vuelo espacial, representaba la lucha por la igualdad y las oportunidades. Su historia de superación era un testimonio de perseverancia, y su deseo de inspirar a otros a seguir sus pasos era un motor constante en su vida. McNair había dedicado su carrera a la ciencia y su pasión por la educación lo llevó a convertirse en un defensor de la enseñanza de la ciencia entre los jóvenes. 4. Ellison Onizuka, el primer astronauta de origen japonés en la NASA, era un ingeniero con una profunda conexión con su herencia. Onizuka veía su misión como una forma de romper barreras y demostrar que el espacio estaba al alcance de todos, independientemente de su origen. Su calidez y sentido de comunidad lo hacían querido por sus compañeros y su familia, quienes lo apoyaban en su búsqueda de las estrellas. 5. Judith Resnick, una ingeniera y la segunda mujer estadounidense en volar al espacio, era una pionera en su campo. Resnick era conocida por su inteligencia y su enfoque innovador en la ciencia, y deseaba ser un modelo a seguir para las jóvenes que aspiraban a seguir carreras en ciencia y tecnología. Su energía contagiosa y su entusiasmo por la exploración eran evidentes en cada conversación. 6. Challenger McAuliffe, la primer maestra en ir al espacio, era el corazón de la misión. Con su proyecto Teacher in Space, McAuliffe soñado con llevar la experiencia del espacio a las aulas, inspirando a los estudiantes a aprender sobre ciencia y exploración. Para ella, este viaje era más que un logro personal. Era una oportunidad para mostrar a los niños que sus sueños podían hacerse realidad. McAuliffe era una figura cálida y accesible, y su dedicación a la educación resonaba profundamente en su comunidad. 7. Charles Bolden, un astronauta y expiloto de combate, representaba el espíritu de la exploración y la valentía. Su deseo de contribuir al avance de la ciencia y su amor por volar lo llevaron a la NASA, donde se convirtió en un líder y un defensor de la importancia de la educación en ciencia y tecnología. Bolden era conocido por su enfoque colaborativo y su capacidad para unir al equipo en torno a un objetivo común: el proyecto Teacher in Space. A través del proyecto Teacher in Space, Krista McAuliffe se convirtió en un faro de esperanza para los niños de toda América. Su presencia en la misión encarnaba la idea de que cualquiera podía ser un explorador, y su entusiasmo era contagioso. McAuliffe planeaba impartir lecciones en vivo desde el espacio, llevando la educación a nuevas alturas y mostrando a los estudiantes que el conocimiento no tenía límites. Su deseo de inspirar a las futuras generaciones resonaba en cada rincón del país, y miles de niños la veían como un modelo a seguir, un símbolo de que la educación y el aprendizaje podían ser aventuras emocionantes. Con cada anuncio y cada imagen de ella entrenando para su misión, se tejía un lazo emocional entre McAuliffe y los jóvenes, quienes soñaban con seguir sus pasos. Cliffhanger. Sin embargo, a pesar de esta atmósfera de esperanza y posibilidad, la realidad era más sombría. Pero aquel invierno de 1986, un pequeño detalle mecánico pasaría a la historia como símbolo de negligencia. Esta frase se convierte en un eco inquietante que resuena en la mente de quienes conocen la historia. Mientras el entusiasmo y la emoción por la misión alcanzaban su punto máximo, un problema técnico que había sido ignorado se cernía como una sombra sobre el horizonte. Un pequeño pero crucial detalle mecánico relacionado con los O-rings de los cohetes de combustible sólido había sido desestimado, y la negligencia en la toma de decisiones se convertiría en un trágico recordatorio de que a veces los sueños más grandes pueden verse empañados por errores humanos. La tensión se intensificaba a medida que el destino de los 7 astronautas pendía de un hilo y la promesa de una nueva era de exploración espacial comenzaba a desvanecerse en la distancia. La historia de la misión STS-51L se estaba escribiendo y lo que debería haber sido un hito en la historia de la NASA se transformaría en una lección amarga sobre la importancia de la seguridad y la responsabilidad. La mañana del 28 de enero, temperaturas bajo cero en Florida. La mañana del 28 de enero de 1986 se presentaba inusualmente fría en el Centro Espacial Kennedy, en la costa de Florida. Las temperaturas que normalmente eran cálidas y acogedoras en esta región cayeron a niveles que rara vez se experimentaban. El termómetro marcaba cifras bajo cero y un aire helado se filtraba entre los edificios del complejo. Mientras los ingenieros y técnicos revisaban los últimos detalles para el lanzamiento del transportador Challenger, esta inusitada helada comenzaba a sembrar semillas de preocupación en sus corazones. A medida que el día avanzaba,
Lo que debería haber sido un momento de celebración se transformaba en un escenario cargado de inquietud y tensión. En este clima helado, los anillos de goma, conocidos como O-rings, que sellaban los cohetes de combustible sólido, se volvían cada vez más vulnerables. Estas pequeñas piezas, aparentemente insignificantes, desempeñaban un papel crucial en la seguridad del lanzamiento, ya que eran responsables de evitar fugas de combustible durante el despegue. Los ingenieros de la empresa Morton Thickleton, que habían estado trabajando en el transbordador, comenzaron a notar que las bajas temperaturas estaban debilitando la elasticidad de los O-rings, lo que podía comprometer su función vital. Consciente de la gravedad de la situación, el equipo de ingenieros de Morton Thickleton se reunió para discutir las implicaciones de lanzar en tales condiciones. Ingenieros de la empresa Morton Thickleton advirtieron a la NASA que no era seguro lanzar. Se hicieron llamados urgentes para detener el lanzamiento y los ingenieros comenzaron a expresar sus preocupaciones a los directivos de la NASA. Sabían que estaban enfrentando una decisión crítica. Si se continuaba con el lanzamiento, las vidas de los astronautas estarían en riesgo. Recordaban debates previos sobre la seguridad de los O-rings en condiciones de frío, y la experiencia les decía que no se debía jugar con la seguridad. En una reunión tensa, varios ingenieros presentaron los datos y las pruebas que respaldaban su posición. Les suplicamos que detuvieran el despegue, recordaría después uno de ellos, con la voz entrecortada por la emoción. Sus súplicas estaban llenas de un profundo sentido de responsabilidad, pero se encontraron con una presión abrumadora por parte de los altos mandos de la NASA y los contratistas que estaban ansiosos por cumplir con los plazos y mantener la imagen de éxito de la agencia. El día del lanzamiento del transbordador Challenger, la atmósfera en el Centro Espacial Kennedy estaba impregnada de una mezcla de emoción y nerviosismo. Los rostros de los espectadores, desde los ingenieros hasta los familiares de los astronautas, estaban llenos de anticipación mientras la cuenta regresiva se acercaba a su fin. Finalmente, el momento tan esperado llegó. Segundo cero, motores encendidos. A las 11:38 am hora del este, el reloj marcó el segundo cero. En un instante que pareció eterno, los motores del Challenger se encendieron, produciendo un rugido ensordecedor que resonó en todo el complejo. La energía liberada era inmensa. Una combinación de fuego y humo se elevó en una danza bravía, y la tierra bajo los pies de todos vibró ante la fuerza del lanzamiento. Las llamas ardían con una intensidad que iluminaba el cielo, y el sonido era como un trueno que retumbaba en el pecho de quienes estaban presentes. Este era el poderoso inicio de una misión que prometía llevar a la humanidad más allá de las fronteras conocidas. Segundo 10. La nave asciende. Apenas 10 segundos después del encendido, el Challenger comenzó a elevarse. Con un movimiento lento pero seguro, la nave despegó de la plataforma de lanzamiento, dejando atrás la tierra firme. Las cámaras capturaban cada ángulo y los corazones de los espectadores latían con fuerza mientras el transbordador ascendía hacia el cielo. Las nubes de vapor y humo se arremolinaban a su alrededor, creando una estela que se extendía como una huella en el aire. La visión era majestuosa y aterradora al mismo tiempo, un recordatorio de la inmensidad del espacio y de la valentía de aquellos que se atrevían a explorarlo. El Challenger se convirtió en un símbolo de esperanza y ambición, y los gritos de júbilo estallaban entre la multitud mientras se alzaba hacia el infinito. Segundo 30. El Challenger rompe la barrera del sonido. A los 30 segundos de lanzamiento, el Challenger rompió la barrera del sonido. Un estruendo sordo reverberó en el aire, un sonido que solo aquellos que han estado cerca de una explosión pueden describir. Este momento, crucial en la historia del vuelo espacial, marcaba un hito significativo en la misión. La nave había superado el desafío inicial de la atmósfera terrestre y estaba ahora en la búsqueda de su destino en el espacio. La imagen del transbordador surcando el cielo azul, dejando atrás el estruendo de la Tierra, se grabaría en la memoria de todos los que lo presenciaron. Era un triunfo de la ingeniería y la determinación humana, un paso más hacia la exploración de lo desconocido. Segundo 58. Una fuga de gas comienza a escapar del cohete derecho. Tan solo 58 segundos después del lanzamiento, una situación crítica comenzó a desarrollarse. En medio del estruendo y la euforia por el ascenso del Challenger,
Una fuga de gas comenzó a escapar del cohete derecho. Este pequeño detalle, que no fue visible para el público, era el resultado de un fallo en los O-rings que sellaban el cohete. El frío extremo había debilitado estos anillos de goma, comprometiendo su capacidad para contener los gases a alta presión. Mientras la nave se elevaba, los ingenieros en la sala de control, aunque concentrados en el éxito del lanzamiento, comenzaron a notar cambios en las lecturas de los monitores. La tensión creció entre el personal técnico que, a pesar de la emoción del momento, sabía que algo no estaba bien. Segundo 73. Explosión en el aire. A solo 15 segundos después de la fuga, a los 73 segundos de lanzamiento, ocurrió lo impensable. Una explosión devastadora iluminó el cielo, convirtiendo al Challenger en una bola de fuego en medio del esplendor azul. La nave se desintegró en una serie de flamas y escombros que se dispersaron como estrellas fugaces en la vastedad del espacio. La explosión fue tan repentina y catastrófica que quienes la presenciaron sintieron que el tiempo se detuvo. En un instante, lo que había comenzado como una celebración de la exploración humana se transformó en un horror indescriptible. Descripción del silencio que siguió en la sala de control. En la sala de control, el estruendo del lanzamiento fue reemplazado por un silencio atroz. Los ingenieros y los directivos se quedaron paralizados, con los ojos fijos en las pantallas, incapaces de procesar lo que acababa de suceder. El sonido de sus respiraciones se volvió casi audible en el aire tenso. El silencio era abrumador, cargado de incredulidad y horror. Las miradas de los rostros se tornaron de entusiasmo a desesperación, y la realidad de la tragedia se instaló en cada rincón de la habitación. La sensación de pérdida y culpa llenó el espacio, mientras los ingenieros comprendían que sus advertencias habían sido ignoradas y que las consecuencias eran devastadoras. Las familias mirando en directo, millones de niños viendo en televisión a la maestra astronauta. En ese mismo instante, millones de familias estaban frente a sus televisores, sus corazones llenos de orgullo y admiración. Las familias de los astronautas, especialmente la de Krista McAuliffe, la maestra astronauta, observaban con entusiasmo esperando ver cómo su ser querido inspiraba a la nación desde el espacio. Los niños en sus aulas y hogares estaban cautivados por la idea de que una maestra estaba ahí arriba, compartiendo el conocimiento y la maravilla del espacio. La Comisión Rogers, investigación oficial. La tragedia del Challenger, que tuvo lugar el 28 de enero de 1986, dejó una huella indeleble en la historia de la NASA y del programa espacial estadounidense. Ante la necesidad urgente de comprender las causas del desastre, el presidente Ronald Reagan estableció la Comisión Rogers. Esta comisión, liderada por el exsecretario de Defensa, William P. Rogers, reunió a un grupo diverso de expertos, que incluía ingenieros, científicos, psicólogos y otros profesionales con experiencia en la industria aeroespacial. La misión de la comisión era clara: realizar una investigación exhaustiva y objetiva sobre lo ocurrido y proporcionar recomendaciones para evitar que se repitieran tragedias similares en el futuro. Desde el inicio, la Comisión Rogers se propuso no solo analizar los aspectos técnicos del accidente, sino también evaluar la cultura organizativa dentro de la NASA. Se buscaba entender cómo las decisiones se tomaban y cuáles eran las dinámicas de poder que influyeron en el lanzamiento del Challenger. La investigación se llevó a cabo a través de exhaustivas entrevistas, revisión de documentos y análisis de datos técnicos. Los miembros de la comisión se adentraron en la complejidad de la situación, identificando no solo fallos mecánicos, sino también errores humanos que habían contribuido al desastre. A medida que la investigación avanzaba, la Comisión Rogers comenzó a descubrir una cultura organizativa que priorizaba la rapidez y la eficiencia sobre la seguridad. Las presiones políticas y sociales para llevar a cabo el lanzamiento, en medio de una intensa atención mediática y la expectativa pública, ejercieron una influencia significativa en la toma de decisiones. La comisión reveló que las preocupaciones de los ingenieros sobre la seguridad de los O-rings, especialmente en condiciones de frío extremo, habían sido minimizadas o ignoradas por los altos mandos de la NASA. Este descubrimiento resultó fundamental, ya que no solo puso de manifiesto fallos técnicos, sino también una falta de comunicación efectiva dentro de la organización.
Los hallazgos de la Comisión Rogers se convirtieron en un punto de inflexión en la historia de la exploración espacial. La investigación llevó a la NASA a revisar sus procedimientos operativos, enfatizando la importancia de la comunicación abierta y honesta entre todos los niveles de la organización. Las recomendaciones de la comisión no solo buscaban prevenir futuros desastres, sino que también sirvieron para restaurar la confianza del público en la NASA y en la exploración espacial. Declaración de Richard Feynman, mostrando cómo el frío hacía inútiles los O-rings. Uno de los testimonios más impactantes y memorables durante la investigación de la Comisión Rogers fue el del renombrado físico Richard Feynman. Feynman, un premio Nobel conocido por su enfoque pragmático y su habilidad para comunicar conceptos complejos de manera accesible, fue llamado a participar en la investigación debido a su reputación y su experiencia en la ciencia. Su intervención no solo brindó claridad sobre los problemas técnicos, sino que también aportó una perspectiva crítica sobre la cultura de la NASA. Feynman fue directo y contundente en su enfoque. Durante una serie de audiencias públicas, llevó a cabo una demostración sencilla pero poderosa para ilustrar cómo el frío extremo afectaba la elasticidad de los O-rings, que eran cruciales para sellar los cohetes de combustible sólido del Challenger. Realizó un experimento simple y visual, en el que sumergió un O-ring en un vaso de agua helada para demostrar su pérdida de flexibilidad. La intervención de Richard Feynman durante las audiencias de la Comisión Rogers fue memorable no solo por su contenido, sino también por su formato. Feynman, conocido por su capacidad para simplificar conceptos complejos, decidió llevar a cabo un experimento que pudiera ilustrar de manera tangible el efecto del frío en los O-rings. Durante su presentación, tomó un O-ring que había sido diseñado para sellar los cohetes de combustible sólido y lo sumergió en un vaso de agua helada mientras hablaba ante el panel de la comisión y una audiencia atenta. A medida que el O-ring se enfriaba, Feynman lo manipulaba, mostrando cómo la goma, en condiciones frías, perdía su flexibilidad y capacidad de sellado. La simplicidad del experimento fue asombrosa. Feynman no necesitó una presentación técnica compleja. Su demostración visual hablaba por sí misma. Al retirar el O-ring del agua helada, se podía observar que su elasticidad se había visto comprometida de manera significativa, lo que lo hacía ineficaz para cumplir su función crítica en el cohete. Este experimento no solo puso de manifiesto un fallo técnico específico, sino que también subrayó la importancia de realizar pruebas adecuadas y considerar las condiciones ambientales en las que se operarían los equipos. Su declaración resonó en el corazón de la investigación, enfatizando que el problema no era solo técnico, sino también un fracaso en la comunicación y la toma de decisiones. Feynman apuntó a la falta de comunicación clara entre los ingenieros de Morton Thickle y los directivos de la NASA, quienes habían desestimado las advertencias sobre el riesgo que presentaba el lanzamiento en condiciones de frío. Al señalar que las preocupaciones de los ingenieros habían sido ignoradas, Feynman no solo se convirtió en un defensor de la verdad, sino también en un símbolo de la responsabilidad que debe acompañar a la exploración científica. Su enfoque directo y su insistencia en la conexión entre la ciencia y la ética impactaron a quienes escucharon su testimonio, y su figura se alzó como un faro en medio de la oscuridad de la tragedia. Críticas a la NASA por priorizar la agenda política sobre la seguridad. A medida que la investigación de la Comisión Rogers avanzaba, las críticas hacia la NASA se hicieron cada vez más evidentes. Muchos expertos y miembros de la comunidad científica señalaron que la agencia, en su afán de cumplir con una agenda política ambiciosa y mantener la imagen de éxito del programa espacial, había priorizado la presión por lanzar el Challenger sobre la seguridad de los astronautas. Este enfoque se había traducido en una cultura organizativa que, en muchos casos, valoraba el éxito a corto plazo por encima de la seguridad e integridad a largo plazo de sus misiones. Las audiencias revelaron que, a pesar de las advertencias de los ingenieros sobre los riesgos asociados a la baja temperatura, la NASA había continuado adelante con el lanzamiento. La presión política, especialmente con la atención mediática centrada en el vuelo inaugural de una maestra astronauta, había creado un ambiente donde las decisiones críticas se tomaron sin la debida consideración de las implicaciones de seguridad. Esta cultura de hacerlo a todo costo fue cuestionada en profundidad y se hicieron eco las palabras de los ingenieros que habían advertido sobre la inadecuación de los O-rings en condiciones de frío. La Comisión Rogers no solo se centró en el aspecto técnico del desastre,
sino que también examinó cómo las dinámicas de poder y la cultura organizativa habían influido en la toma de decisiones. Las críticas se dirigieron a la falta de un sistema de comunicación efectivo que permitiera a los ingenieros expresar sus preocupaciones sin miedo a represalias. Los testimonios de ingenieros que habían expresado sus preocupaciones fueron ignorados o minimizados. Y esto llevó a un examen crítico de cómo la presión externa puede influir en decisiones que deben basarse en la seguridad y el bienestar humano. Muchos de estos ingenieros eran conscientes de los riesgos asociados con el lanzamiento del Challenger, especialmente en condiciones climáticas adversas. Habían dedicado años a estudiar y comprender los sistemas complejos del transbordador espacial y se mostraron alarmados ante la decisión de continuar con el lanzamiento, a pesar de las temperaturas extremadamente bajas. Sin embargo, sus advertencias fueron recibidas con escepticismo, en un entorno donde la presión por cumplir con un cronograma de lanzamiento había alcanzado niveles alarmantes. La cultura organizativa de la NASA había creado un ambiente donde la voz de los ingenieros podía ser fácilmente desestimada frente a las demandas de sus superiores y las expectativas del público. La tragedia del Challenger se convirtió en un llamado de atención para que las agencias gubernamentales priorizaran la vida y la seguridad por encima de las agendas políticas. La NASA, que alguna vez fue vista como la cúspide de la innovación y la valentía en la exploración espacial, enfrentó un escrutinio intenso. La sociedad empezó a cuestionar cómo era posible que se permitiera que un lanzamiento continuara en condiciones que presentaban riesgos evidentes. Este examen crítico llevó a un cambio en la forma en que las agencias gubernamentales evaluaban la seguridad. Se reconoció que la toma de decisiones no debía ser solo un proceso técnico, sino también un proceso que considerara la ética y la responsabilidad hacia la vida humana. Las lecciones aprendidas de la tragedia del Challenger sirvieron como un recordatorio sombrío de que los avances tecnológicos no pueden ser alcanzados a expensas de la seguridad. Cambios que surgieron después. Rediseño de cohetes, protocolos más estrictos. Como resultado de la investigación de la Comisión Rogers, la NASA implementó una serie de cambios significativos en sus operaciones y su cultura organizativa. Uno de los cambios más evidentes fue el rediseño de los cohetes, especialmente en lo que respecta a los sistemas de sellado, como los O-rings. Se llevaron a cabo exhaustivas pruebas y revisiones de los materiales y componentes utilizados en la fábrica de los O-rings, sino también una reevaluación de otros componentes críticos del transbordador. Los ingenieros comenzaron a trabajar en la implementación de nuevos materiales que fueran más resistentes a la temperatura y que pudieran mantener su integridad estructural en circunstancias adversas. Además del rediseño físico de los cohetes, la NASA también estableció protocolos más estrictos en la toma de decisiones. Se implementaron nuevos procedimientos que priorizaban la seguridad en cada fase del proceso de lanzamiento. Estos protocolos incluían la creación de comités de seguridad que se encargaban de evaluar todos los aspectos de una misión antes de que se diera luz verde para el lanzamiento. Cada decisión debía estar respaldada por datos concretos y evaluaciones de riesgos que consideraran no solo los factores técnicos, sino también las condiciones ambientales y la salud de los astronautas. La tragedia del Challenger no solo marcó un hito en la historia de la exploración espacial, sino que también puso de relieve la necesidad urgente de una transformación en la cultura organizativa de la NASA. En el periodo posterior al accidente, la NASA se enfrentó a una crisis de confianza. La pérdida de 7 valientes astronautas había dejado una herida profunda, no solo en el corazón de la comunidad espacial, sino en la conciencia colectiva. La presión por cumplir con los ambiciosos objetivos de exploración y el deseo de demostrar la capacidad estadounidense en el espacio habían creado un ambiente donde la seguridad a menudo se sacrificaba en el altar de la ambición. Transformación de la cultura organizativa. A raíz de la Comisión Rogers, la NASA se comprometió a fomentar un entorno de trabajo donde los ingenieros y técnicos pudieran expresar sus preocupaciones sin temor a represalias. Este cambio no fue inmediato. Requirió un esfuerzo consciente y sostenido por parte de la alta dirección de la agencia para crear un espacio seguro donde los empleados pudieran hablar abiertamente sobre los riesgos y las inquietudes. Se llevaron a cabo sesiones de capacitación y talleres sobre comunicación efectiva y gestión de riesgos, y se establecieron canales de reporte donde las preocupaciones podían ser elevadas sin la amenaza de consecuencias negativas. Los líderes de la NASA comenzaron a entender que la verdadera innovación y el progreso en la exploración espacial no solo dependían de la tecnología avanzada, sino también de un equipo de personas que se sintieran valoradas y escuchadas.
Este cambio de mentalidad ayudó a romper las barreras jerárquicas que habían existido en el pasado, permitiendo una colaboración más efectiva entre diferentes departamentos y disciplinas. Los ingenieros ya no eran vistos simplemente como ejecutores de órdenes, se les animaba a participar en el proceso de toma de decisiones, y su experiencia se valoraba como un activo esencial en la misión de la NASA. La transformación cultural también incluyó una revisión de las prácticas de gestión de proyectos. Se introdujeron nuevas metodologías que enfatizaban la evaluación continua de riesgos y el análisis crítico de las condiciones antes de cada lanzamiento. La NASA se dio cuenta de que la seguridad no debía ser una reflexión posterior, sino una prioridad desde el inicio de cada misión. Esta nueva era de responsabilidad y transparencia no solo buscaba prevenir futuros desastres, sino que también estaba destinada a restaurar la confianza del público en la NASA y en la exploración espacial en general. Homenaje a los astronautas. En medio de este proceso de cambio, la memoria de los 7 astronautas que perdieron la vida en el Challenger se convirtió en un símbolo de sacrificio y valentía. Francis Scobie, el comandante de la misión, era un líder nato que había dedicado su vida a la aviación y la exploración espacial. Su pasión por volar y su deseo de inspirar a otros lo convirtieron en un referente para muchos. Michael Smith, el piloto, era conocido por su dedicación y su sentido del humor, un compañero que siempre sabía cómo aliviar la tensión en los momentos críticos. Ronald McNair, un físico y pionero, no solo fue un astronauta, sino también un defensor de la educación, especialmente para las comunidades subrepresentadas. Su historia de superación y compromiso con el aprendizaje resonaba con aquellos que aspiraban a seguir sus pasos. Ellison Onizuka, el primer astronauta de origen japonés en la NASA, simbolizaba la diversidad y la inclusión en la exploración espacial, recordándonos que el espacio pertenece a todos, sin importar su origen. Judy Resnick, una ingeniera brillante y la segunda mujer estadounidense en volar al espacio, era una pionera que rompió barreras y abrió puertas para las mujeres en la ciencia y la ingeniería.